programa de capacitación permanente y gratuito de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Esta transmisión puede seguirse a través de todas nuestras plataformas, el canal Justicia TV, el Facebook propiamente de la Cátedra de los Jueves, así como también el aula virtual del Poder Judicial. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy, comenzando por nuestro distinguido expositor, el juez especializado y máster convención en política criminal, Jorge Luis Chávez Tamariz, así como también el presidente de nuestra comisión de capacitación, el juez superior Francisco Celis Mendoza Ayma. Iniciamos rápidamente esta sesión 256 dándole el uso de la palabra al doctor Celis Mendoza. Adelante, doctor. Muchas gracias, don Guillermo. Muy buenas tardes a todo el colectivo jurídico y social que nos escucha o que nos ve semana a semana. Estamos en una sesión ya 256 y el tema que nos convoca el día de hoy es un tema pero de mucha importancia y está a cargo de un juez de nuestra sala, el doctor Jorge Luis Chávez Tamariz, especializado, que va a abordar un tema de actualidad, bueno, de permanente actualidad. Esto es la constitucionalización del proceso penal aplicado a la tutela de derecho. Definitivamente la tutela de derecho es una herramienta que solamente puede ser pues interpretada desde la Convención y desde la Constitución. Y mejor que este tema sea tratado por un juez, considerando los alcances interpretativos que debe realizar. Muchas gracias, don Guillermo, y bienvenido, doctor Jorge Luis. Le agradezco mucho, doctor Celis. ¿Podría iniciar ya la exposición? Para seguir con el procedimiento que usualmente tenemos en la cátedra, le informamos al ponente que leeremos rápidamente su hoja de vida. Como ya hemos dicho, Jorge Luis Chávez Tamariz es juez especializado titular, actual juez de investigación preparatoria nacional. Es máster convención en política criminal por la Universidad de Salamanca en España. Un curso superior en Derecho de Compliance Officer desarrollado por la Fundación de la Universidad de Salamanca en España y DOIN Global del Silicon Valley de Estados Unidos. Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha participado en múltiples capacitaciones, como por ejemplo en el 23º programa de capacitación para el ascenso en la carrera judicial tercer nivel, juez superior de la Academia de la Magistratura, con un puntaje de 18.79 en el año 2021. El 18º programa de habilitación para magistrados, también de la Academia de la Magistratura, con puntaje de 18.80 en el año 2015. Estudios en los cursos El Tribunal Consciente, Valoración de Prueba Testifical y Temperamento Judicial por el Instituto de Estudios Judiciales en San Juan, Puerto Rico, Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Departamento de Justicia en el año 2020. Participa en diferentes ponencias, cursos y diplomados. Por ejemplo, ha sido ponente en el 5º curso de verano en Derecho Multidisciplinario, Reflexiones y Paradigmas del Derecho en Tiempos Actuales, desarrollado por el Colegio de Abogados de Madre de Dios en el presente año, así como ponente del Diplomado Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, desarrollado por el Colegio de Abogados también de Madre de Dios el año anterior, y la ponencia Lavado de Activos en la Jurisprudencia Nacional en la Corte Superior de Justicia del Santa en Chimbote en el 2021, entre otros. En su experiencia laboral, es actualmente juez del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de nuestra Corte Superior Nacional, juez del 3er Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional permanente especializado en delitos de corrupción de funcionarios, también de nuestra Corte desde el 20 de marzo del año 19, hasta que se produjo el cambio y ahora ocupa el 7º Juzgado de Investigación Preparatoria, juez del 6º Juzgado Penal de Investigación Preparatoria del Santa Chimbote con competencia exclusiva para los delitos de corrupción de funcionarios, crimen organizado y lavado de activos durante los años 2017 y 2018, así como también juez del 4º Juzgado Penal de Investigación Preparatoria del Santo Chimbote a cargo de los procesos inmediatos durante el año 2016, y en la Fiscalía Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Superprovincial especializada en delitos contra la criminalidad organizada, con competencia nacional desde octubre de 2014 hasta marzo de 2015, y fiscal adjunto y fiscal provincial en los distritos fiscales de Chimbote y Huánuco desde los años 2012 y 2014. Ahora sí, le damos pase
al juez especializado Jorge Luis Chávez Tamariz. Le agradezco mucho por la presentación. Buenas tardes con todos y con todas que se encuentran conectados a través de esta plataforma del Poder Judicial. El tema que presento a continuación está en constante evolución jurisprudencial. Es decir, si bien es cierto, nosotros tenemos un Código Procesal Penal que establece cuáles son los derechos que le corresponden reclamar a todo investigado, se han emitido diversos acuerdos plenarios y jurisprudencia, de modo que, a mi parecer, hay una evolución con relación a los alcances de la tutela de derecho. Puntualmente, manifiesto que la tutela de derecho es tan novísimo, no se vio regulado antes, ni en el Código del 40, ni en el Código 1991. Entonces, en el artículo 71 del Código Procesal Penal, establece una construcción gramatical normativa, o un dispositivo legal, si quiere entenderse de ese modo, en el que establece determinados derechos. Lo que voy a hacer es, a través de la jurisprudencia que voy a exponer, cómo ese limitado o numerus clausus de derechos ha ido incrementándose. Me refiero a través de los pronunciamientos que se dio desde el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y luego hasta alcanzar niveles mayores, porque se extiende no solamente a derechos nacionales, sino a derechos supranacionales. Esto en aplicación del artículo 27 de la misma Convención de Viena, cuando se enfrentan derechos nacionales, o en todo caso, cuando se tiene derechos reconocidos a nivel internacional frente a aquellos que no trata, no reconoce o no desarrolla de modo suficiente un Estado. Y en esa medida hay algunas interrogantes que también voy a formular respecto a lo que es la tutela. Sé que me están apoyando con relación a la presentación de la diapositiva. Agradecería mucho que puedan proyectarla. ¿Es posible proyectar la diapositiva? Gracias. Vamos a avanzar con la siguiente diapositiva. Muy bien. Se presenta lo que es la tutela de derechos en materia procesal penal. Su regulación, como lo indiqué, está en nuestro código adjetivo y señala la posibilidad que esta puede hacerse valer tanto por el imputado y por su abogado defensor. Vamos a ver más adelante que no es posible al día de hoy que estos derechos solo puedan estar limitados a los imputados, porque también hay otras partes que van a estar presentes en un proceso penal. Y si el Tribunal Constitucional ha reconocido la presencia de derechos constitucionales, si el texto se desarrolla de modo gramatical o se entiende de modo gramatical, entonces va a existir una afectación de estos derechos. A ver, se ha hecho un tratamiento en paralelo también con el artículo 25 del inciso 1 de la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos, como está en la parte superior de esa diapositiva. ¿Y qué señala? El reconocimiento en sus términos de que toda persona tiene derecho, natural o jurídica, tiene derecho a un recurso sencillo, rápido, o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales que ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. En esa construcción, que no puede tener una limitación,
porque la interpretación no puede ser de carácter, no puede ser afectando los derechos fundamentales, siempre es lo más extensivo cuando se trata de derechos, y cuando se trata de afectación por coactar la libertad tiene que ser de modo más restringido. Considero que es posible también acoger los alcances del artículo 71 del Código Procesal Penal. Nótese que desde este momento, el tratamiento no es solo de carácter procesal penal. No estamos ante compartimentos estancos, ni solo ante un reconocimiento nacional, sino supranacional. He establecido algunos ejemplos en los niveles por el cual podemos identificar algunas situaciones de afectación, pero por niveles. Es decir, desde una cuestión muy sencilla hasta un momento mucho más discutible. Aquí no hay una discusión acabada. El derecho es una constante discusión y es posible que también se tenga punto de vista, pero intento mantenerme dentro de lo moderado al momento de exponer esto. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando declara un imputado y no cuenta con un abogado defensor? Nuestra regulación procesal penal señala que se puede activar la tutela de derecho. Esta situación también podría tratarse a través de un proceso contra la libertad, me refiero a un proceso constitucional de habeas corpus. Pero nótese que nuestro ordenamiento procesal penal constitucionalizado activa una herramienta tan específica como la tutela para poder dar una respuesta inmediata, sumarísima, ante una vulneración de un derecho fundamental. El hecho de no permitir a un imputado que se abstenga a declarar. He visto situaciones hasta que se plantea, a modo de ejemplo, que el hecho de que se abstenga a declarar constituye un modo de perturbar, incluso perturbación del peligrosismo procesal. Y eso es grave, teniendo en cuenta que si se presenta algún tipo de este supuesto, también se activaría una tutela de derecho. O, por ejemplo, violentar a un procesado o imputado para que reconozca la responsabilidad en los hechos, o que ha cometido esos hechos. Entonces, hasta ahí puede encontrarse, como lo indica Hart, bajo una cuestión de subsunción, mera subsunción, una respuesta directamente con el artículo 71 del Código Procesal Penal. O sea, en cierta medida resulta fácil. Ahora vamos a casos difíciles, como lo diría Ronald Borges. Es posible evaluar a través de una tutela de derechos la calificación que un funcionario público, sea de la policía, sea de la fiscalía, al momento de desarrollarse una investigación con los calificativos como los malditos, los cuellos blancos, los asesinos, los gángster. ¿Por qué? Porque específicamente lo relacionado al tema de la presunción de inocencia y a la dignidad de todo ser humano no se encuentra taxativamente señalado en el artículo 71. Vamos a un tercer nivel. Es posible que, en este caso, quien está a cargo de la dirección de una investigación pueda convocar a testigos durante una investigación preparatoria o preliminar, como este es un caso muy específico, esta es una situación de casuística, donde convoca a los testigos, donde puede participar el abogado del imputado, pero sin indicar un mínimo de pertinencia. Esta situación ya tiene un tratamiento a través de una casación que se elevó por parte del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, ratificó en cuanto a su pronunciamiento la Sala Penal de Apelaciones, también el Sistema Especializado de Corrupción de Funcionarios, y también se pronunció la Corte Suprema. Y aquí nacen algunas otras preguntas que no vamos a encontrar específicamente señalado en el números clausus o los supuestos del artículo 71. Y también planteo este interrogante para todos los que me escuchan. ¿Es posible que se pueda plantear una tutela de derechos en etapa intermedia? Porque tenemos acuerdo plenario.
Y si leemos el código, hay una limitación, que es durante la investigación preliminar y la investigación preparatoria. Pero este es un tema en construcción, porque no estamos en una cuestión de derecho penal mecánico, sino constitucionalizado. Y la interpretación de los textos constitucionales no es con el clásico tratamiento de una interpretación histórica, ratio legis, sistemática e incluso con forma de solución de antinomias, de la especialidad sobre la generalidad, de la jerarquía, de lo mayor hacia lo menor, de lo específico a lo genérico, no. Incluso también tenemos una interpretación de carácter constitucional como concordancia práctica, unidad de la Constitución. Y ya actualmente se está viendo que ante investigaciones contra altos funcionarios, los jueces no están limitados a una interpretación de subsunción, sino que va más allá, es decir, de carácter constitucional y por qué no señalarlo también con líneas supranacionales. La siguiente pregunta es, ¿solo el imputado podría plantear una tutela de derecho? ¿Y por qué planteo esto? Porque el imputado no solamente concurre con el Ministerio Público como partes en un proceso penal, está bajo la dirección de un juez de investigación preparatoria y esto continuará con un juez el mismo juez en la etapa intermedia y un juez de juzgamiento que resolverá la situación jurídica como el último estadio, sin perjuicio de las apelaciones. Pero ¿es posible? ¿Acaso el agraviado no puede acudir a través de una tutela de derechos? ¿Acaso un tercero civil a quien se le niega elementos de convicción para defenderse no puede acudir a peticionar una tutela de derechos? Y por último, ¿no? La tutela de derechos conforme al Código Procesal Penal es cerrado, supuestos, y no es posible atender otros. Pueden continuar con esa diapositiva, la siguiente. Muy bien. El proceso penal. Como señalé, el proceso penal dentro del neoconstitucionalismo o en vanguardia de la Constitución, no solamente son actos de procedimiento, sino como en cita de Ore Guardia, es el proceso penal la síntesis de las garantías fundamentales y el derecho de castigar que tiene el Estado. ¿Por qué hago mención a los derechos fundamentales? Porque bastaría mirar el artículo 1 al artículo 10 del título preliminar del Código Procesal Penal, donde establece una serie de lineamientos que son, de acuerdo al artículo 10, prevalentes sobre los demás textos legales, es decir, porque provienen de la Constitución, o más allá de la Constitución, aquellos que hayan sido insertados por la cuarta disposición final y transitoria, o como el artículo 3, números apertos. Y el ejemplo que se da de manera muy común es sobre la prisión preventiva que he indicado. Porque es aquí donde se da una colisión de derechos. No puedo hablar de un conflicto, porque para esto, en todo caso, se aplicaría una técnica de la subsunción, sino de una colisión, porque hablo estrictamente de principios. Por ejemplo, lo que es el derecho a la libertad, de libertad individual, como un derecho individual, o con la seguridad ciudadana que se encuentra regulado en el artículo 44 de nuestra Constitución Política del Estado. Y otros principios o derechos que van a ser tenidos en cuenta por el juez al momento de ponderar, de modo que, bajo una precedencia condicionada, algunos derechos cederán frente a otros, mas no se extinguirán con esa precisión. El típico ejemplo que se da en estos casos podría ser una reunión en época, el derecho de que las personas o un grupo de empleados o de trabajadores puedan efectuar sus reclamos, y si es en época navideña, como se dio un ejemplo también en la literatura constitucional, habría una restricción debido a que también se pone en juego la seguridad de las personas que transitan. Lo que no sucedería en épocas no navideñas. O el caso que cuenta Carlos Bernal Pulido, cuando se refiere a lo que es el asesino nato y tullido, con un libro satírico, una revista satírica, Titanic, del cual el Tribunal Federal alemán señaló
que era cuestionable, que se le puede decir asesino nato, no era cuestionable, asesino nato, en alusión a la actividad que desarrolló esta persona en el ejército, pero sí tullido, porque era un modo de burla entre lo que es el derecho a la libre expresión y la intimidad. Entonces, en algunos casos, sin extinguir el derecho, va a estar un derecho presente en la medida que menos afecte y se desplaza a otro. Y esto ocurre también en una prisión preventiva. Una persona que cuenta con todos los arraigos, entonces es posible que pueda existir otros mecanismos que permitan constreñirlo a un proceso penal sin necesidad de que se pueda imponer una medida de coerción de carácter excepcional como una prisión en aplicación de lo establecido en el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que la libertad viene a ser la regla general y la excepción es privarlo. Esto a modo de poder entender por qué me encuentro exponiendo sobre los alcances de una garantía fundamental al interior de un proceso penal. Igual sucede con Luigi Ferraioli cuando señala también que un proceso penal minimiza la violencia y maximiza la libertad. Esto hablamos dentro de un Estado democrático de derecho. Esto refiero porque también un proceso penal no necesariamente estaría en un Estado constitucional de derecho. Podríamos también tenerlo en un Estado que no presenta esas condiciones. Es muy similar a un tema de política criminal. El profesor Aróstegui Moreno, en la Universidad de Salamanca, ya refería a este tipo de situaciones. Por ejemplo, de políticas criminales como una forma de programas públicos de prevención y represión que se dieron, por ejemplo, en la Alemania nazi, o el fascismo. Entonces, es posible encontrarme en estos escenarios de un proceso penal o de una política criminal en estados donde se respeten o no los derechos fundamentales. Pero para este caso, nos encontramos en un estado constitucional de derecho y es donde transita o milita, en todo caso, los alcances de la tutela de derecho. Y concluyo ya este aspecto indicando una importante obra de Carlos Santiago Nino. Es muy invocado siempre por mi parte porque además de tener muy buenos textos de un nivel filosófico, como por ejemplo Juicio al Mal Absoluto, cuando se desarrollan los juicios a los altos jerarcas nazis, en el derecho, lo que es derecho constitucional, y señala que la Constitución puede equipararse a una catedral. Lo refiere de ese modo porque indica que con independencia, o sea, hay sucesivas generaciones entre los siglos XVIII y XX en cuanto a la construcción de la Catedral de Estrasburgo, la Sagrada Familia de Barcelona. Y hay una construcción de derechos. No interesa cuál puede ser el modelo, un gótico, un románico. Lo importante es que se siga construyendo. Y así son los derechos fundamentales que se construyen unos después de otros. No se puede extinguir los primeros para dar lugar a los segundos. Por eso que ya tenemos lo que son la generación de los derechos humanos. Después de la primera generación de derechos humanos, civiles y políticos, luego vienen los sociales, económicos y culturales, los derechos de solidaridad y así, las siguientes generaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Y en todo caso, el proceso penal, como se ha referido, como Cora Pérez, hace mención siempre al mecanismo de último de tutela de las personas, asegura una sanción penal entre las partes que se encuentran involucradas, principalmente entre las dos partes, que es el Ministerio Público y lo que es el imputado. Y también se habla de un tercero imparcial, los jueces, a quienes va dirigido la tutela de derechos, son terceros que no pueden sustituir a la función o el rol que cumplen las partes en un proceso. Una situación distinta es que puede asumir un rol como de garantía, llamado así también en Chile, no obstante, y de cumplimiento de los principios del título primero del Código Procesal Penal. No obstante, tiene que atender con una imparcialidad. Y este caso que invoco, como es Humber Sandoval, es el 2005-2006, proceso de habeas corpus, el STC, donde es claro, siguiendo una línea de Colomber Hernández, cuando señala que los jueces juzgan y el Ministerio Público peticiona.
los jueces no tienen una capacidad o una facultad de desarrollar una investigación. Pues eso, con el actual modelo procesal penal, Decreto Legislativo 957 y sus modificatorias, le corresponde por exclusividad al Ministerio Público. No me encuentro ante un proceso sumario del código anterior, donde el juez al mismo tiempo inició esto, incluso con un juez que no solo dictaba de oficio una prisión preventiva, sino investigaba y luego sentenciaba. En este caso no. Hay una separación de funciones y ese es uno de los principios que debe respetarse con esta sentencia del Tribunal Constitucional que constituye una doctrina jurisprudencial vinculante. Y conforme al artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, al tratarse de una interpretación de principios, todo juez y funcionario público está obligado a seguir. Siguiente diapositiva. Cuando se busca una aproximación a lo que es la tutela de derechos, encontramos un concepto en el Fundamento Jurídico 12 del Acuerdo Plenario 4/2010, emitido por la Corte Suprema. Y como lo he resaltado, se indica que es un mecanismo eficaz tendiente al restablecimiento del status quo de los derechos vulnerados que se encuentra en una regulación expresa en el Código Procesal Penal. Y debe utilizarse única y exclusivamente cuando hay una infracción ya consumada. Ahora, de los derechos que le asiste al imputado como un mecanismo, instrumento procesal que constituye una vía reparadora del menoscabo sufrido. Incluso puede funcionar en cita de Alba Florian de modo más eficaz y más eficiente que un proceso penal o un proceso de libertad de habeas corpus. Siguiente diapositiva. Gracias. ¿Cuáles son esos derechos, en todo caso, que nuestro Código Procesal Penal reconoce que son tutelados? Se puede visualizar en la diapositiva que ese es el texto cerrado. En inciso 2 señala por eso como conocer los cargos formulados en su contra en caso de una detención, a que se le exprese el motivo o la causa de dicha medida y entregándose una orden de detención. Esto es del código. Designar una persona e institución con el cual pueda comunicarse la persona que ya ha sido limitada su derecho a la libertad ambulatoria, ser asistido desde los actos iniciales de investigación, ¿por quién? Por un abogado defensor. Recordar que el artículo 139.14 de la Constitución Política del Estado señala que el derecho de defensa se da para todo el proceso, no hay exclusión, y no existe una interpretación que pueda resultar contrario a estos alcances. También como el hecho de abstenerse a declarar, y si acepta hacerlo, contar con un abogado defensor, y que requiere en todo caso en cualquier otra actuación que le sea propio y que le pueda generar algún tipo de incriminación mayor al procesado. Que no se emplee de medios coactivos, intimidatorios, que afecte su dignidad o técnicas que induzcan o alteren su libre voluntad y a ser examinado por un médico legista en caso de que se presente, pues, que así lo requiera. Y vamos a ver supuestos en que sí se da de este modo. A ver, siguiente diapositiva. Aquí hay algunos casos de un tratamiento sistemático que se ha, en cuanto a un tratamiento sistemático normativo, es decir, no solamente está señalado en este artículo 71, sino también hay otros artículos que se presentan. Tenemos un caso de jurisprudencia o de casuística con relación a que sea examinado por un médico legista. Tenemos, en este caso, implica la prisión, la solicitud de detención preliminar y luego prisiones preventivas contra algunos imputados que se han consignado en la parte superior de esta diapositiva. Y ellos manifestaron, tanto por escrito o a través de por escrito por sus defensas técnicas, que necesitaban ser evaluados para resolver su situación jurídica en el caso del primero de ellos, de una prisión preventiva, y en el caso del último, de una detención preliminar. Y sin perjuicio también se impuso para una prisión, se evaluó para una prisión preventiva. Y tenemos el artículo 77, que está en paralelo, y que señala que si durante la privación de la libertad el imputado enfermara, el juez, sin necesidad de peticiones, hasta de oficio, podrá disponer la evaluación por parte de un médico legista o en su defecto por un médico que se designe. Y esto para tener en claro, esto va a tener un especial tratamiento
dentro de los alcances del principio o de la exigencia de este presupuesto de proporcionalidad en cuanto a la medida aplicada. La proporcionalidad es una exigencia normativa. Esto aparece incluso desde la misma vigencia del decreto legislativo 957. Uno puede leer el artículo 253 y se encuentra señalado, igual en el 203, cuando se afecte un derecho fundamental, siempre y en todos los casos tiene que efectuarse un análisis del principio de proporcionalidad. Y si es que la persona tiene una enfermedad de tal modo que le impide o que podría en todo caso verse afectado en una mayor medida, podría imponerse una medida distinta, como ocurrió en el caso de ambos procesados. O por qué no señalarlo, también en un cese de prisión preventiva que se dio durante el COVID, por la pandemia, donde el derecho fundamental a la salud, teniendo en cuenta este contexto, alcanzaba los niveles de un derecho humano. Y en base a un informe emitido por 2019 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para tener en consideración otras medidas distintas a la prisión preventiva de las personas. También a no ser sometidos, en el supuesto 2, a medios coactivos. Eso se puede contrastar con el artículo 2, inciso 24H de la Constitución, donde indica que nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometida a tortura o tratos humanos o humillantes. En el supuesto 3 es abstenerse de declarar. Y si se abstiene, y si este quiere declarar, el imputado quiere también contar con un abogado del inicio de la investigación. Hay supuestos, por ejemplo, en el caso de imputados, que también son procesados, y en esa medida han solicitado que ellos mismos ejercer del mejor modo su derecho de defensa. Y se ha dado, se ha permitido, y el derecho a abstenerse de declarar se extiende a todo el proceso. Es un derecho, es una facultad, y la facultad no puede ser condicionada cuando se ejercita. Otro supuesto es ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. Considero que en este caso, además del artículo 8.2 de la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos, nuestra Constitución, se tiene el artículo 9 e indica que el ser asistido por un abogado defensor no solo significa que esté presente, sino de que, uno, el juez pueda garantizarle una igualdad, posiblemente brindando todos los medios necesarios para que tenga una mejor preparación, un tiempo razonable para que se pueda preparar. Este supuesto lo hemos visto en los casos de prisión preventiva, cuando se presenta, por ejemplo, un promedio de 7.000, 10.000 folios, teniendo en cuenta el número de imputados. Entonces, si bien es cierto, hay una instalación para la audiencia de prisión preventiva, debe también garantizarse un tiempo suficiente para que se preparen y sin perjuicio para que presente elementos de descargo que puedan, en todo caso, coadyuvar a su mejor defensa. Son aspectos que tienen que considerarse, que tiene que necesariamente estar presente para garantizar en lo posible sus derechos fundamentales de todo imputado. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasa? Durante la evolución jurisprudencial, nosotros podemos encontrarnos frente a tres tesis con relación a la tutela de derechos. La primera, del cual se ha indicado que es la tesis restringida o numerus clausus. Esto es porque cuando uno lee el artículo 71, inciso 2 del Código Procesal Penal, señala, así como hace un momento se ha dado lectura, cuáles son los específicos derechos que van a ser sujetos a tutela de derecho. Como indiquen, uno, que se le informe los cargos que se le imputan, tener una institución, una persona a quien llamar cuando es detenido, si acepta, puede abstenerse de declarar y se lo hace con su abogado, que no se emplee medios coactivos en su contra o ser examinado por un médico legista. Lo que ocurre es que para ese entonces se emitieron estos dos acuerdos plenarios, el 4-2010 y el 2-2012. E incluso esta casación
que las casaciones tienen un alcance orientador. Si bien es cierto, la motivación, de acuerdo a Ignacio Colomer, tiene un fin endoprocesal para entender la racionalidad de la decisión, extraprocesal que va hacia afuera, hacia la sociedad, y pedagógica, con su ratio decidendi. Los lineamientos hasta ese entonces era de que no era posible atender otros derechos que aquellos que lo que específicamente he señalado. Y ahí comienza el problema, porque otras situaciones que resultan vulneratorios en atención a la Convención Interamericana de Derechos Humanos que he dado lectura, ¿cómo podría ser entendido? Si se busca un recurso eficaz, entonces tendremos que esperar un habeas corpus. ¿Cuál sería el sentido de este constructo jurídico de la tutela de derechos? La siguiente tesis es la amplia, es decir, a través de la jurisprudencia que se ha reconocido otros derechos fundamentales que militan de modo sistemático. Y por último, una tesis de convencionalidad del derecho, es decir, por derechos que no solamente se encuentran comprendidos en nuestra Constitución, sino aquellos que se desprenden también de la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué no mencionarlo? Bajo lo vinculante que resulta los informes, en todo caso las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo lo que es el control de la convencionalidad. Aquí podríamos hacer mención, por ejemplo, a la jurisprudencia que se emitió en el caso Miarchán versus Guatemala, donde se hace un control de la adecuación interno de los estados bajo el principio del pacta sunt servanda. Podríamos tener también, y bajo el artículo 27 de la Convención de Viena, que Carlos Santiago Nino, en su libro de Derechos Constitucionales, le llama monismo internacional, es decir, cuando hay una colisión entre el derecho nacional y el derecho internacional, se prefiere el derecho internacional sustentado en los derechos humanos, y en todo caso, también bajo los lineamientos del caso Almonacid Arellano versus Chile, donde está esta prevalencia de los tratados internacionales, y por qué no indicarlo también por los mismos autoprecedentes, es decir, por las mismas opiniones consultivas. Aunque este último supuesto es discutible, no obstante, las opiniones consultivas luego van a ser asumidas por parte de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder establecer su ratio decidendi. De ahí que esa discusión, a mi parecer, torne en que se incline, que también tiene un efecto vinculante que todo juez de la República o todo juez debe seguir. Se ha presentado un gráfico donde se puede notar cómo en la medida en que los derechos puedan resultar mejor reconocidos en base a los mejores principios del cual los jueces nos pronunciemos, se va expandiendo ese radio de protección. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, luego de mencionar que hay una evolución de esta lista cerrada de derechos fundamentales ante un proceso penal constitucionalizado, nos encontramos entonces ante una tesis amplia o de alcance constitucional. Hay una invocación a Gabriela Vestri. El gráfico que se presenta es de un árbol. ¿Qué significa esto? Que el tronco representa los derechos fundamentales. Entonces, si se corta el tronco, esta planta muere. Entonces, los derechos fundamentales, como se ha indicado, constituyen el esqueleto del Estado constitucional de derecho y por su importancia debe ser blindado con una mayor protección. Esto está dentro de la primera generación de derechos humanos, por ejemplo, la vida, la libertad de expresión, entre otros. Hay una diferencia dentro de los cánones del ámbito constitucional entre lo que es un derecho fundamental y un derecho constitucional. En el caso del derecho fundamental, debido a su importancia, son blindados con una mayor protección, como por ejemplo lo que he indicado, el derecho a la vida. Mientras que en el caso de los derechos, esos son los derechos fundamentales. En cambio, los derechos constitucionales, si bien es cierto, son reconocidos en la Constitución, pero no tienen este nivel de determinación mayor como sí lo tienen los derechos fundamentales. Podríamos encontrar algunos derechos como son matrimonio, libertad de trabajo y de contratación, que no resultan
son importantes, pero no tienen esa base, esa solidez, como si se exige directamente a aquellos que nacen de la primera generación de derechos humanos. Finalmente, también hay una diferenciación, o se diferencia con lo que son los derechos humanos, que se consagra de manera universal, inalienable, desde el momento que las personas nacen con independencia de la raza, religión, entre otros, y se obligan a todos, y obligan a todos los estados. Se puede pasar a la siguiente diapositiva. Finalmente tenemos la tesis de la convencionalidad del derecho. En este caso, si damos de acuerdo a la lectura del artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, señala que es la obligación de respetar derechos. Los estados parte de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar el libre y pleno ejercicio y desarrollo de la persona, sin discriminación alguna. Aquí se presentan algunas problemáticas de cómo poder dar solución a los casos difíciles, y quisiera plantear, por ejemplo, recuerdo una casuística relacionada a lo que es una denominación por parte de un funcionario público a cargo de una investigación, que era, de alguna manera, adelantaba ya como una suerte de responsabilidad penal en su término calificante y afectatorio. Entonces, ahora, analizando las tres tesis, la tesis restringida, la tesis constitucional y la tesis convencional, ¿qué se tiene? Si hay una calificación en el caso de nosotros, la Corte especializada, que tiene a una presunta organización criminal presunta, y se califica de modo que se adelante una suerte de responsabilidad, ¿cómo se soluciona? Una situación simple como la que plantearía Hart, en la medida en que se dé una solución dentro de una mera subsunción, no sería suficiente. En todo caso, esa tesis hartiana es limitada, inoperante, porque solamente se ajusta a la ley preexistente. Teniendo en consideración a Carlos Santiago Nino, como mencioné, sobre lo que son, bajo el planteamiento de Working, aplicación de los mejores principios, o la interpretación que han desarrollado unos jueces en el reconocimiento de derechos frente a otros que vienen a conocer también los mismos, ¿qué significaría? Que aquí tendría que acudir principios. Y es por eso que si se sigue estos principios de acuerdo a lo establecido, también en el mismo artículo 71 señala que los jueces podemos conocer cuando exista afectación también de otros derechos que reconozca nuestra Constitución. En una toma de posición, en todo caso, mencionaría que la tutela de derechos que se encuentra en el marco de un proceso penal tiene que ser interpretado no solo, o sea, descartando ya esta tesis limitada a números clausus, siempre bajo los cánones constitucionales, que no son compartimientos estancos, y también bajo los lineamientos de interpretativos supranacionales que derivan del mismo sistema regional. Me refiero a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay otros aspectos que quisiera mencionar también con relación ya se me limita el tiempo, de este tema. ¿Quién puede, en todo caso, cuál sería la finalidad de una tutela de derechos? Estaría en lo que es una protección, resguardo y efectividad de los derechos del imputado reconocidos por la Constitución, por las leyes y también por aquellos derechos que son reconocidos por el artículo 4 y disposición final y transitoria de la Constitución Política. ¿Quién puede interponer? Si bien es cierto, de acuerdo a la lectura del Código Procesal Penal, se indica que es el imputado, pero como mencioné, también hay otros actores importantes, como el agraviado, como el tercero civil responsable, quienes perfectamente podrían presentar un pedido ante una vulneración de un derecho fundamental. Si bien es cierto, va a ingresar otra discusión, si es que el juez al momento de apartarse tendría que efectuar un control difuso, que es una discusión un poco mayor, y bajo esa lógica, si no se da esta situación,
no es posible aplicar el derecho de modo distinto, pero eso sería bajo una postura hartiana, limitada. Y en todo caso, yo respondería de manera, como lo indica Ronald Dworkin, pues también es posible desarrollarlo bajo una justificación cualificada o mayor, basado en lo que es el control de convencionalidad vinculante a todos los jueces nacionales. Otro aspecto es quién resuelve la tutela de derechos. Y en este caso la respuesta, si es clara, es solo el juez de investigación preparatoria, cuando se indica no se ha dado cumplimiento a las disposiciones, que sus derechos no son respetados o que el objeto de la medida es objeto de medidas limitativas de derechos de manera indebida. Es decir, de modo concreto, cuando el fiscal vulnera los derechos del procesado. ¿En qué estadios se puede postular una tutela de derechos? Bueno, en este caso, conforme al acuerdo plenario que he referido, se indica que solo se daría durante la investigación preliminar y la investigación preparatoria. Recordemos que el acuerdo plenario 2/2008, La Libertad, establece que las finalidades son distintas. Mientras una investigación preliminar son los actos urgentes inaplazables, la investigación preparatoria busca reunir, en el de acuerdo al artículo 321, elementos de cargo y descargo, y por antonomasia, que el imputado pueda defenderse. Aunque también tengo mis críticas, porque si hablamos de actos urgentes e inaplazables, en una etapa preliminar, por ejemplo, de 36 meses, si es que podría ajustarse a este supuesto. Bueno, pero al margen de estos cuestionamientos, se ha tenido oportunidad de leer en cuanto a la jurisprudencia un supuesto de la casación 1145-2021 Arequipa, y que señala que la tutela de derechos también operaría en una etapa intermedia. Tal vez esto colisionaría porque hay un control judicial, pero este es un supuesto específico que no ha sido suficientemente tratado porque, como indico, este es un tema en construcción. Nadie tiene la verdad absoluta. Y cuando se trata de derechos fundamentales o humanos, mucho más, porque es una cuestión de interpretación. Por ejemplo, podríamos una verbigracia, en este caso, es los principios de Nuremberg, ante la falta de legislación por parte de los estados nazis para poder sancionar delitos de lesa humanidad. Entonces, de este modo funcionan los derechos humanos. O sea, es mucho más complicado, tiene una fase mayor en cuanto a su análisis. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió en este caso? Estaban ante en este caso de esta casación que he referido, estaban ante las diligencias preliminares y el imputado, a través de su abogado defensor, presenta un escrito pidiendo que se actúen diligencias. Es lo que llamamos inadmisión de diligencias sumariales. O sea, el Ministerio Público no quiere desarrollar diligencias, lo que hace el abogado o el imputado, presenta su escrito y le dice, señor juez, usted evalúe y vea la posibilidad de que se ordene el desarrollo de esas diligencias porque son fundamentales para su propia teoría del caso. Entonces, la Fiscalía no le dio respuesta. ¿Qué es lo que hizo? Presentó otro escrito indicando que se le dé respuesta a este pedido. Y muchas veces encontramos que cuando se reitera una petición indique, dése cuenta. O si no, estése resuelto. Y en esa medida no se le dio respuesta. Lo que hace la Fiscalía es plantea una acusación directa, lo que significa que ya estaba ante el juez de la investigación preparatoria para desarrollar el control. Y esta situación es planteada, una tutela porque no dio respuesta oportunamente en la etapa de diligencias preliminares, y esto me vulnera. Entonces esto llega a una casación y ahí se establece que es viable, en este caso específico de etapa intermedia, ante una petición previa durante la investigación preliminar, se desatendió una petición y definitivamente esto va a generar una afectación. Y como tal se retrotrayó hasta esa etapa. Entonces, en este caso específico de casuística, podría manifestar que sí tenemos un supuesto que ha conocido la Corte Suprema, donde al tratarse, como indiqué, de derechos fundamentales,
que es en constante construcción y siempre y cuando busque una mayor protección de estos derechos, si es posible que se haya cogido esta figura. La tutela de derechos tiene tres alcances. Una correctiva, que pone fin al agravio, una reparadora, que subsana la omisión, y una protectora, que es tuitiva. He conseguido tres ejemplos de casuística que se llevan en este sistema nacional, que posiblemente también puedan dar lugar a que algunos de los oyentes o los que están presentes puedan tener un alcance distinto de repente de cómo considerarlo. No obstante, se ha trabajado en esa medida. Por ejemplo, en el expediente 19-2018-9, que resolvió la Sala Penal especializada en delitos de corrupción de funcionarios y que fue conocida también en ese entonces por la Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios. El abogado manifestó de que se desarrolle lo que es el ámbito pericial en una investigación preparatoria con una mesa de trabajo. Esto fue estimado por parte del juez de investigación preparatoria a través de una tutela de derecho, fue confirmado por la sala. Si bien es cierto, después ha tenido sus críticas, sus cuestionamientos, no obstante, siempre debe tenerse en cuenta que los jueces debemos apegarnos a la interpretación que mejor defienda esos derechos fundamentales. En todo caso, ¿qué fin tiene ese ejemplo? Sería un fin protector a través de la tutela de derechos. Otro supuesto de casación es en el 382-2020 nacional. Este es seguido contra un expresidente de la República, donde la defensa sostuvo que cuando se le convocó para que pueda escuchar o estar presente en las declaraciones de los testigos, no se había indicado un mínimo de pertinencia de qué iban a declarar. Y esta situación le generaba un agravio. Entonces, llegó a la Corte Suprema, porque aquí se le dio la razón también por parte de este juzgado, por parte de este Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que ahora, bueno, es una unificación, tanto los juzgados de crimen organizado como de corrupción nacional, que ahora es la Corte Nacional Especializada. ¿Y qué se indicó en la Corte Suprema vía casación? Que tal omisión incumple con el mínimo de juicio de pertinencia y utilidad que debe forzarse en la investigación preparatoria, porque a falta de estos datos expresos sobre el particular, no es posible, de lo de hecho del imputado, articular una defensa razonable. ¿Cuál sería el fin? Reparador. Es decir, subsanarse un mínimo de pertinencia para la declaración de testigos que en adelante sean convocados. Aunque esta línea ya era seguida por parte de la Fiscalía de la Nación, lo que no llegué a entender es por qué la Fiscalía especializada no seguía esta misma línea. Y por último, tenemos un caso donde el procesado o un procesado solicitó el cese de la denominación los gángsters de la política. Esto milita en una afectación al derecho a la dignidad, a la presunción de inocencia, y en todo caso fue estimado y porque era tentatorio contra estos derechos, además adelantaba la culpabilidad. Ortega Hampa señala que los temas, no pueden sustentarse en una afectación a la dignidad de las personas que se encuentran investigadas o procesadas. A fin de cuentas, la calificación de modo definitivo lo realizará el juez. Y hablar de gángster, simplemente en el RAE, era hablar de una organización o banda criminal que cometían delitos. O sea, adelantaba culpabilidad. El fin es correctivo. ¿Es posible la siguiente diapositiva? Con esto he culminado esta disertación, pero no sin antes manifestar lo siguiente. Cuando me refería a Carlos Santiago Nino, en su obra de lo que es Derecho Constitucional, se hablaba de lo que es la Constitución catedral, la Constitución que lo equipara a una catedral, a la construcción de una catedral, tan importante durante la Edad Media. Pero también considero que, si bien es cierto, se indica que sin perjuicio del
que pueda ser de modelo románico o germánico no es más que una generación de derechos humanos que se van construyendo, es decir, no se pueden eliminar algunos para construir otros, sino es unos sobre otros, es un reconocimiento extensivo, pero eso también tengo que tratarlo con la cita o con una importante obra de los pilares en la tierra del británico, de un autor británico, Ken Follett, cuando señala que las catedrales, como en alusión a Lincoln, se indica que las propias piedras revelan la historia de la construcción, sean interrupciones e inicios, daños y reconstrucciones. Pues la catedral no es una construcción sencilla, ni perfecta. ¿Y eso qué significa? Es la lucha de derechos fundamentales que en todo caso son reconocidos por los estados para ser garantizados a toda persona, sin lugar alguno. Bueno, y con eso concluido también lo que es una tutela de derechos dentro de esa construcción o esa militancia, como milita dentro de un proceso penal constitucionalizado. Muchas gracias al juez especializado Jorge Luis Chávez Tamariz. Estamos atentos a que nos diga cuál es la palabra clave de esta sesión 256. Todos nuestros seguidores están atentos para escucharla y poderla registrarla de inmediato. ¿Cuál es la palabra clave de la sesión 256? Convencionalidad. Convencionalidad, lo acaban de escuchar, es la palabra clave de esta sesión. Vamos a repetir la convencionalidad. Se activará un enlace para que ustedes puedan registrarla. Mientras eso sucede, los comentarios del doctor Francisco Celis Mendoza. Adelante, doctor. Las primeras palabras son de agradecimiento al doctor Chávez Tamariz por esa exposición. En realidad, la propia presentación en el sentido de una línea evolutiva de la jurisprudencia que ha ampliado el espectro de una interpretación literal del artículo 71 ya fue bastante llamativo, ¿no? Y en efecto, no defraudó a las expectativas porque ciertamente empezó por ver a apuntar al tema de cómo se ha extendido la legitimidad respecto de los sujetos que pueden ser tutelados, ¿no? Que pues en recientes decisiones del Tribunal Constitucional lo amplía también al agraviado y se entiende también a los otros sujetos procesales. Parece muy importante, solamente que los supuestos de tutela tendrían que ser diferentes a los del 71, porque evidentemente la naturaleza de los del 71 están referidos al imputado, no hay duda. Después también muy interesante me pareció el tema de ver las consecuencias que están referidas a la tutela de derechos, ¿no? Es una suerte de tipología muy interesante por sus consecuencias. Me hacía recordar un poco a la tipología de los habeas corpus, claro, no hay duda, y es muy apropiado, porque de esa manera, por lo menos cuando se plantea la tutela de derechos, no, en el petitorio no se dice tutela de derechos nada más, sino tutela de derechos, ¿efecto de qué? Y creo que esa es una buena propuesta y bastante operativa, como corresponde obviamente a los jueces que somos los que resolvemos este tipo de casos. Y también un buen enfoque en esa línea evolutiva, regresando un poco, creo, al tema de la extensión o no a la etapa intermedia. Y me parece buena la reflexión del doctor, porque se entiende que el imputado o el investigado lo es en tanto esté en esa etapa. Como que se complica un poco la situación a la etapa intermedia, dado que la tutela de derechos en un ámbito donde ya hay un juez de investigación preparatoria que está haciendo de juez de garantía y que eventualmente cualquier cuestión podría ser resuelto en la audiencia preliminar, sí es muy interesante y seguramente tiene sus pros y sus contras también el tema de habilitar esa etapa intermedia para el control. En definitiva, doctor Chávez, muy agradecidos por colaborar con la Cátedra de los Jueves y orgulloso, creo, nuestra institución de tenerlo como parte del Poder Judicial y de nuestra Corte Superior Nacional. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor, también. Doctor Muchas gracias a ambos. Esperamos tener nuevamente al juez especializado Jorge Luis Chávez Tamariz en una próxima edición de la Cátedra de los Jueves. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, en que los esperamos en la sesión 257. El link para que puedan registrar la palabra clave convencionalidad permanecerá activo todavía por un par de minutos más. Han sido todos y todas muy amables. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.